Y les cuento, este programa, si es la primera vez que se enganchan con nosotros, ojalá que no, ojalá que sigan desde hace mucho tiempo, u ojalá que sí, para a partir de ahora contar con ustedes, es la idea de entrevistar a personalidades de Pergamino que desde su quehacer diario, desde su cotidianeidad, aportan para el mejoramiento de nuestra sociedad. Eso es lo que hacemos aquí en vivo diarionúcleo.com, como siempre, a través de Diario Núcleo y a través de Fana Digital. Y para mí es un gusto y un honor poder saludar al doctor Raúl Villalba. Es abogado, fue juez y se ha dedicado en los últimos años a compilar la historia de Pergamino a través de las imágenes y a contar cuestiones relacionadas con el devenir histórico de nuestra ciudad. Y ha tenido, bueno, una trayectoria destacada, es también colaborador del Museo de la Ciudad, entre otras actividades. Así que, doctor Raúl Villalba, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Al contrario. Es un honor que me hayan invitado. Me encanta, es decir, esta idea de hablar de la ciudad, una ciudad que todos queremos. Es una ciudad que queremos que le vaya bien a toda la gente, que procuramos el bienestar general de todos. Y tenemos una historia riquísima. Pergamino es una de las ciudades de la provincia de Buenos Aires con una gran historia, una tremenda historia, porque una historia que alcanza ya casi 300 años, si tenemos en cuenta que el fuerte, la instalación del fuerte data de 1730, 1740 aproximadamente. Estamos hablando de 300 años de historia y quizás más, no por la dormida, sino por el hecho de que somos partes del Camino Real. El Camino Real que se inaugura apenas creado Buenos Aires en 1580. En 1580 se funda Buenos Aires por segunda vez. Inmediatamente a los 6 años ya empieza a transitar las carretas que sacaban todas las mercancías de lo que era el Alto Perú, del Virreinato del Río de la Plata, a través de nuestra ciudad. El valor que tiene nuestra ciudad es ese, estar en el camino real. Es decir, eso es lo que lo debemos resaltar, porque casualmente cuando hablamos de turismo, de Pergamino, lo que más tendríamos que resaltar es ese carácter de estar en el camino real, que ya son 400 y pico de años, 500 años, que las carretas transitaban por aquí, porque no había otro camino real, no había otro camino para ir al norte. Es cierto que se bifurcaba en Córdoba para ir a Mendoza y para ir al norte. Claro, pero desde Buenos Aires hasta Córdoba, este era el camino real. Este era el camino real. Aquí pasaron los jesuitas para fundar las misiones jesuíticas tanto en el norte como en Córdoba. Sabemos que ahí están las misiones jesuitas que después los van a echar a los jesuitas. Aquí pasaban los virreyes cuando viajaban. No es que viajaban, no se viajaba en esa época. Por eso no hago tanto alusión a la dormida, porque lo que se transitaba en esa época eran las carretas llevando y trayendo... La mercancía. Claro, y las áreas de mulas, que eran los animales que transportaban las mercancías, ¿no? Desde el virreinato del Perú. Es decir, hace poco, hablando con un hotel, con el dueño del hotel... el que está, el Howard Johnson, yo le decía que eso es lo que tenemos que incentivar, es decir, que la gente venga a Pergamino con esa idea de que viene a un lugar, así como está el Camino de Compostela, salvando el Camino de Santiago de Compostela en España. Claro, salvando las diferencias, nosotros tenemos el Camino Real, entonces somos parte de ese Camino Real. Básicamente, el trazado original del Camino Real es lo que luego fue la Ruta 8. Básicamente, a grandes rasgos, que después conectaba con La Carlota, Río Cuarto. Claro, o sea, y antes ahí en India Muerta, que se llama, hay unos mapas extraordinarios, pero extraordinarios, que están en la Biblioteca Menéndez, que yo no sé, que están formando parte del diario La Nación y de la prensa, que lo desarrollaban, esos mapas los desarrollaban los historiadores de Buenos Aires, ¿no? Los grandes historiadores de los años 20, 30 o 40, y está marcado pueblo por pueblo y la fecha de fundación de cada pueblo en el Camino Real. Es maravilloso ese mapa. Y yo le he dicho a la gente de la biblioteca que trate de alguna manera de escanearlo
y hacerlo en grande, porque nos pone a nosotros como creados en la ciudad creada en 1730. Y la provincia de Buenos Aires, en ese momento, es decir, cómo surgían, cómo empiezan a surgir, digamos, las ciudades, los pueblos, los poblados, porque no eran más que pueblos, eran por un fuerte, eran por reducciones indígenas que se crean en la provincia de Buenos Aires al sur y se crean en Baradera, porque no llegan a prosperar las reducciones indígenas, o bien por la iglesia, como fue el caso de Luján, entre otros, ¿no? Claro. El de Luján. Claro, precisamente, así como a finales del siglo XIX y principios del XX, las ciudades se hacían en torno a las estaciones de ferrocarril, en este caso se daba esas circunstancias que vos manifestás, es decir, Exacto. las reducciones indígenas, la iglesia, o bien las postas que había para ir justamente deteniéndose, claro, en el camino real. El camino real, pero el tema de las postas, por eso dije que la dormida, se insiste mucho en la dormida de Pergamino. Yo no es que tenga la teoría, Jiménez Colodrero le dedica un libro especialmente, que está en la Biblioteca Menéndez, le dedica un libro porque esa idea de que la dormida había dado lugar a la ciudad la introduce Turiela, que era un historiador, y la siguen los historiadores actuales, y él, Jiménez Colodrero, que formaba parte de los historiadores de La Plata, dice que era imposible una dormida, que eso no es así, porque el fuerte, la dormida la atribuye en 1626, 1623, 100 años antes de la creación del fuerte. Entonces, ¿cómo se iba a poder sostener una dormida cuando el fuerte que se crea en 1740 lo van destruyendo varias veces los aborígenes? Claro, es una decir, dormida no hubiera resistido, hubiera sido nunca, invadida de inmediato por los aborígenes. Incluso cuando dibujan la dormida, hacen un rancho. Y Turiela, que fue el que introduce esa teoría, pone en el rancho a gauchos. Y ni hablar que no existían los gauchos en 1623. Es decir, no existían los gauchos producto de fines de 1700, comienzo de 1800, cuando surgen las estancias, que las estancias son continuadas de las Mercedes. Pero volvamos a la dormida, él insiste, Jiménez Colodrero dedica un libro maravilloso para dejar de lado esa inventiva que había tenido Turiela. Y además, es decir, demuestra que el fuerte no se podía sostener y la dormida mucho menos, que era un rancho. Y además, no es que la gente no viajaba, no existía la posibilidad de viajar. No, pero bueno, estaban los viajeros, los que vivían de eso, los que manejaban las carretas, las áreas, claro, el que sacaba los viajantes. Claro, pero la gente imagina la dormida como que viajaba la familia. Claro, de vacaciones. De vacaciones. A Córdoba, a la sierra. Claro, no se viajaba exactamente. No, claro, exacto. Eran hombres. El turismo es algo de la era moderna, de la era del siglo XX. Del siglo XX. Es decir, eran carretas que generalmente eran varones, no iban a viajar porque no resistían el viaje, es en carretas. Y el camino real garantizaba, es decir, la seguridad de que en esos lugares generalmente no sufrían ataques. Igualmente no sufrían ataques, igualmente los malones que azotaban eran generalmente dirigidos por blancos, digamos, españoles, que se habían pasado se habían unido a los grupos originarios, que por ejemplo Baigorria, por Baigorrita, eran todos. Baigorria es un coronel, digamos, de los aborígenes que se pasan a los otros para saquear a los pueblos que les saqueaban, les robaban los caballos, sobre todo los caballos, no vacas, sino sobre todo los caballos, las yeguas, porque en esa época se comía mucha carne de caballo. Ajá, equina. Equina. Entonces, Pergamino, a la par del fuerte, tiene que venir en la iglesia, porque no podía haber fuerte, porque el fuerte estaba el comandante del fuerte, que se ocupaba digamos, de los soldados, y ahí pasan los famosos jesuitas que describen, porque casi toda la Argentina lo hacen los jesuitas, y se hacen en todas las iglesias. Buenos Aires surge por todas las iglesias que se van asentando. En Pergamino viene los jesuitas que pasan, describen el fuerte, Bauque y el otro que no preciso el nombre en este momento, describen el fuerte. Después viene Cóncolo Corvo, que era un viajero que va al norte,
y lo describe como un pueblo después de los jesuitas. Con los Corvos lo describe en 1780 y lo describe como algo como encerrado, es decir, como un castillo. Claro, como una fortificación. Una fortificación. Destinada, bueno, a proteger a lo que estaban a lo que en estaba el interior. acá. Y eso mucho tiempo después de que pasan los jesuitas. O sea que podríamos poner en cuestionamiento, como mínimo, la idea de la dormida y de la posada y de la posta. La dormida dice que se menciona en el Cabildo que paraban las carretas a dormir. Claro, Ahora, no que fue el origen. No, el origen no lo fue. Es el libro de Jiménez Cordero. Bueno, los otros historiadores, con mucho respeto, Restaino, Olivera Gil, insisten en que la dormida, y este hombre, Jiménez Cordero, insiste en que no fue la causa. La causa fue el fuerte, porque si no hubiera venido un fuerte era imposible sostener un pueblo. Claro. Es decir, había 3 formas de crear pueblos. Eso venía de España, ya venía de Europa, cómo crear un pueblo. Claro, eran pueblos creados por la colonia, ¿no? Claro, porque la colonia con el derecho de indias, porque apenas descubren los españoles estas tierras, que ahora estoy estudiando mucho la reina Isabel, estaba escribiendo un libro conjunto con mi nieto sobre la reina Isabel de España. Apenas descubren los españoles que la reina Isabel es la que hace el proyecto de Colón para que Colón venga a América. Básicamente lo financia. Lo financia, exacto. Entonces los españoles cuando descubren América, siempre digo lo mismo en cada uno de los libros, adoptan 3 criterios. Primero, si los aborígenes iban a ser esclavos o no. Bueno, se discutió mucho, porque si iban a ser esclavos como una cosa, como los negros, tengo que decir la palabra, los negros. Como ocurría si iban a ser esclavos o no. Bueno, ahí interviene la Iglesia y dicen, son personas, son seres humanos, porque los negros no eran considerados seres humanos. No, eran cosas. Inclusive para el derecho anglosajón eran cosas. Que se podían comprar, vender, tenían título de propiedad. Exacto. Entonces interviene la Iglesia Católica y dice, no, son seres humanos, pero van a servir a los españoles. Entonces los dan en encomienda, mita o yanaconajo. Es decir, van a servirnos. No van que los españoles no venían a trabajar ni nada por el estilo, venían a explotar. A extraer, claro. A extraer, a colonizar. E inventan el derecho de Indias. Entonces, el primer aspecto es qué hacemos con los aborígenes. El segundo aspecto fue el de la propiedad de las tierras, que todavía hoy se discute. Hoy los pueblos aborígenes están discutiendo. ¿Qué se discute hoy? Los españoles dicen, las tierras son nuestras. No se discute el derecho de propiedad, es de los españoles. E incluso del Papa, porque en ese momento la reina Isabel respondía al papado y todo lo demás. Las tierras no son discutes, y el tercer elemento, solo van a tener derecho las familias legítimas. Que eso llega casi hasta Alfonsín. Sí. Eso llega hasta Alfonsín. Entonces, es decir, solo la familia legítima, es decir, la afiliación legítima. Legítima, porque existía hasta lo que vos contás de Alfonsín, el famoso concepto de hijo natural. Exacto, claro. Le heredaban menos los hijos extramatrimoniales que los matrimoniales. Pasamos de eso, que te has encargado de recopilar, en este libro, no es este libro, hay uno que dice desde los orígenes, ese libro. Acá está el fuerte. Hasta fines del siglo XIX. Es este libro. Todos estos libros están disponibles en el circuito de librerías de Pergamino y en la Biblioteca Menéndez. Son los libros escritos por Horacio Raúl Villalba, acompañado por María de los Ángeles González, que te acompañó prácticamente en toda la creación. Sí, fue ella la que me inició esto, porque era profesora de geografía, recuerdo. De geografía y de ciencias sociales. No fue, pero tuve el gusto de conocerla. ¿Puedo tomar? Sí, por supuesto, Raúl, está para eso. Y bueno, y juntos recopilábamos fotos en la Biblioteca Menéndez, es una maravilla, y el Diario de la Opinión también, hay que reconocer que tiene... El archivo, sí. Y aquí está. Y bueno, y pasamos de esto a recopilar algo que a mí me parece muy interesante, de lo cual todavía no se ha hablado tanto. Uno habla de Anán, uno habla de Nano, ¿te acordás? De Lucini, de Linotex, pero no hablamos de lo que fue el pergamino pujante, la famosa perla del norte. Industrial. El pergamino industrial, el pergamino del comercio, que se dio hasta
digamos, Los hasta principios de los Los 80, 80. cuando se produce la crisis con Lorenzo Sigó y los cambios de moneda, esos que hubo, y todo te has encargado de recopilarlo en estos libros que son de lectura obligada para mí, para cualquier pergaminense. Es decir, nuestra identidad de pergaminenses es comercial e industrial. Nosotros no tenemos una entidad burocrática, por eso no sé si has leído los artículos del tiempo. Los leo. Siempre critico la burocracia, que la burocracia, porque nosotros no somos como La Plata. Es como decir, yo voy a ir a la ciudad de La Plata y voy a poner un semillero. Es decir, entonces, nosotros no hemos llenado cuando nuestra identidad era comercial e industrial. Vos imaginate, años 60, un esplendor absoluto. ¿Quién resolvía? 7 u 8% de pobreza en todo el país. En todo el país. Pensemos en Bueno. eso, ¿no? Ocupación plena. Ocupación plena. Yo tenía todos mis amigos que dejaban un trabajo. Enseguida, sí, lo dejaban por otro mejor. Bueno, por otro, inclusive, sí, o sí. porque se les ocurrían, porque salían el fin de semana y 4 cines había. 4 cines, cientos de cafés, de confiterías y todo lo demás. Pergamino tenía 60 y pico mil habitantes, de los cuales 30 y pico mil vivían en la ciudad y 20 y pico mil vivían en los pueblos. Así que vos imaginate que había un cine cada menos de 10.000 personas, cada 9.000 personas. Un cine. Bueno, ¿quién arreglaba todos los conflictos? Un juez de paz lego. Claro, un juez de paz lego para ser que no es abogado, o sea, no es versado en leyes. El juez de paz simplemente aplicaba, ¿qué sería? Sentido común, urbanidad, Sentido común. Trayectoria, calle. Exactamente, sentido común, es decir, no había delitos, no existían los delitos. Ahí hubo dos revistas que salieron entre 15 días y Show, y conozco gente que trabajó allí, y me dice, ¿por qué hablo? Bueno, si ustedes consiguen una tapa, le digo siempre, de las revistas entre 15 días y Show, de que una tapa entre 15 días y Show, de que trate de un delito, en 15 días empezó a salir en el 66, 67 hasta el 71, 72. Show salió del 73 al 83. Que era Yestarán, del Valle. Claro, bueno, no sé si no estaba Omar Pacini. Pacini, Carlos del Valle, sí. Gustavo Vitar. Bueno, si vos encontrás una tapa de esas revistas... Debería ponerme de pie con esos nombres, pero bueno. Bueno, si vos Genios encontrás del una periodismo. tapa de esa revista que traten de un delito, tráemela, porque no existían los delitos en Pergamino. Cuando se desploma la estructura económica, también empieza el problema del delito. El problema del delito es porque se crea una gran superestructura administrativa y se crea una estructura que era necesaria, es decir, alimentarla con delitos, porque era necesario. Y ¿Cómo es eso? a ver, se crea una superestructura criminal. Vamos a dejar de Ajá. lado lo civil y comercial, que es bueno, Claro, sí, sí. porque el derecho civil y comercial, cuando evoluciona el derecho civil y comercial es porque evoluciona la ciudad. Si evolucionan las instituciones comerciales, las bolsas, el valor, es porque evoluciona la ciudad. Ahora, si evolucionan los delitos, es porque la ciudad involuciona. Eso lo dice Durkheim. Sí, eso, hasta ahí vamos perfecto. Bueno, cuando se crea tanta estructura criminal, miembros del Poder Judicial dice que Pergamino a los 3 meses necesitaba una cárcel, que no tendríamos en ese momento, junto con Colón, 400 delitos. A los 6 meses, eso está en el diario de La Opinión, a los 6 meses le hacen una entrevista a los camaristas y dicen que la mayoría de la gente que iba a la cárcel, que ellos visitaban a la cárcel, casi el 95%, no tenía estudios secundarios y tenía estudios primarios. Entonces viene la pregunta, si la gente que se criminaliza no tiene estudios secundarios, no tenía estudios, ¿qué se necesitaba? ¿Tanta superestructura o crear colegios?
Y es una excelente pregunta. Yo creo que crear colegios siempre, nunca está de más crear colegios. Y Nunca. sí, nunca está de más. Así que pasamos de un pergamino que es realmente fantástico, que era un pergamino que recibía inmigrantes, que era un pergamino que muchos elegían para quedarse a vivir, que era un Exacto. pergamino disfrutable, a lo que es después un pergamino complejo como el de los años 80, donde empiezan a aparecer barriadas, donde empiezan a producirse Claro. una desigualdad social muy grande, ¿no? Exacto. También, que no existía anteriormente. No, no existía. Pergamino se caracterizó siempre por esa clase media fuerte. Es decir, del siglo XX se caracterizó por una fuerte clase media, porque no tenía empleados públicos, no había. Claro, a diferencia, por ejemplo, en San Nicolás hay Claro. juzgados federales, hay un servicio Claro. penitenciario, hay un cuartel del ejército. Cierto. Pergamino no tenía nada de Nada, eso. nada Era de eso. todo empleo privado. Todo empleo privado. Salvo, bueno, en la municipalidad que tendría 300 empleados Sí, como menos, mucho, menos todavía. Sí. Pero Sí, bueno, hay que, por eso digo que hay que... ¿Qué nos quedó de todo eso? Nos quedó una arquitectura maravillosa. Es que decir, te has encargado de recopilar en claro, tus libros. también vamos a decir, nos quedó un estilo de vida, nos quedó lo comercial, los cafés. Vos fíjate, yo siempre digo lo mismo. A nosotros nos quedaron los cafés, que los italianos que vinieron, los españoles, los franceses, todos venían a poner cafés, confiterías. A fines del siglo XIX estaba lleno de café y confitería cuando se cae la aristocracia y se pasa a la burguesía. Pergamino es hijo de la burguesía. Ujú. Y es muy notable. Somos burgueses. Es muy notorio. Es la burguesía la gran transformadora. En el mundo lo que más transforma es la burguesía. Además todo el mundo quiere no yo, no me considero burgués, pero es decir, ¿qué quiere todo el mundo? El auto. Ah, el auto. La casa propia. Sí, la de la casa sí. propia yo te diría que es más el auto que la casa propia. Siempre quieren las cosas que quieren los burgueses. Viajar, hoy está Sí. todo el mundo viajando. Es decir, cosas que quieren los burgueses. Tecnología. Tecnología, es decir, esa burguesía, vos pensás que esa burguesía que viene a Pergamino, que son los inmigrantes generalmente, en gran parte, vienen a trabajar la industria de la madera, la Berini, que viene con la industria del hierro, y la industria de la leche y todo lo demás. Es esa burguesía la que implanta toda una serie de almacenes, la que implanta bares, la que implanta 24 grandes tiendas. 24 grandes tiendas en los años 20. Y yo te hago una pregunta para que... Vamos a la... Recién hice una... Vos agarrás la calle San Nicolás y agarrás la avenida. Sacale actualmente, vamos a la actualidad. Porque eso es lo que nos quedó de nuestra identidad, de nuestro raíz. Sacá Amélie y sacá el otro. Estamos haciendo propaganda. Sí, no importa porque... Vos sacá Amélie y sacá el bar Las Bambinas, creo Ajá, que. Bueno, sí. ¿Qué hay de la calle San Nicolás a las 7 de la tarde? Nada. Nada. Sacá de la avenida todas las confiterías. ¿Qué hay? Nada. Entonces, ¿qué haría la gente si vos sacás las confiterías, los bares? ¿Cómo sociabilizás si lo que nos queda es eso? Si vos tenés toda burocracia, si vos tenés toda una burocracia que vive pensando en criminalizar y que bla, bla, que bla, bla. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace? ¿Qué hace a las 7 de la tarde cuando cierra la tienda? Cuando cierra una tienda, cuando cierra un negocio, ¿qué hace? Nada. Y Y vuelve el problema de la criminalidad. vuelve la criminalidad que no somos nada. Me dicen, no, somos de la semilla que viene gente. Sí, pero si vos no tenés los bares, vuelvo a decir, si no tenés esos lugares de sociabilización, que los tuvimos desde el comienzo del 20, no tenés nada. No tenés nada, a pesar de que la calle fue esplendorosa. No se podía caminar los sábados. Yo nací a finales de la década del 70 y recuerdo los 80 y aún en los 90, gran cantidad de bares, todos siempre llenos a toda hora en Pergamino. Y en la peatonal San Nicolás no podíamos caminar. Y siempre, vos fíjate, Un martes a las 7 de la tarde. cuando no nombramos a Corchos, nombramos a Diana, Verona, el Roma, enfrente el bar, la galería, la plaza. la barbería Robbie, La barbería salón Robbie. masculino. Por eso, es decir, ¿Qué lugares? son lugares, digamos, de encuentro de la gente. Las grandes ciudades ¿qué tienen? Bares, tiendas y bares. Sí, es cierto. Claro, todas las grandes ciudades, París, Londres, Nueva Y York, si no, tiendas y bares. ¿Qué es Madrid actualmente? Yo no he ido, pero todo el mundo que va a Madrid se queda maravillado con los bares, los restaurantes. Roma, Roma. te pasa lo mismo.
En otra época, en los 80, había parrillas por todo Pergamino. Sí, qué lindo. El segundo cruce, una maravilla y todo lo demás. Han cambiado, por supuesto, hemos cambiado, pero esas son nuestras raíces. ¿Por qué tanta inmigración fenicia en Pergamino? Me llamó siempre la atención. De hecho, el hotel más famoso durante mucho Me tiempo. quieren hacer explicar. Bueno, primero Brevemente, ya nos estamos quedando sin Sí, tiempo, ya pero bueno, nos es estamos quedando. una Voy a curiosidad hacer que siempre tuve. Por favor. Que además han tenido mucha gravitancia en la ciudad. Sí, en los años 80. Claro. Han tenido en los años 80, fueron los creadores del Gran Pergamino, de la década de oro de Pergamino. Los árabes vienen a Pergamino, vienen después que los judíos. Pergamino tiene una comunidad judía muy grande, que es la cuarta asociación. Primero se crea la española, después la italiana, después la francesa y después la de judío en 1901. Después viene la Argentina con Pedro Torres a la cabeza y después viene la asociación de sirio-libanesa. ¿Por qué? Porque Pergamino ¿qué venían a poner los árabes? Textil. Sí, pero almacenes. Almacenes, la la famosa tienda. La palabra almacén Tienda. viene del árabe. Claro, Almacén. sí, almacén. Entonces, todo tenía... También lo absorbió España por la cuestión de la invasión Claro, de los moros. del embor. Entonces ponían almacén, despensa o tienda. Y el que triunfaba ponía una gran tienda, o como los Anán, los Abdas fueron triunfando. Entonces, acá estaba la posibilidad. Un almacén iba a tener asegurada la subsistencia. Ese sistema de almacenes que tenía Pergamino en todas las esquinas de calle Italia, 9 de julio, todas El las almacén esquinas típico de la Ochava. de la Ochava. Siempre hay Sí. un almacén, que el almacén tenía bodegas, tenía todo. Me acuerdo de Watfi, en Wat- la esquina de Rivadavia y Florida. Claro. Entonces estaba esa facilidad, la supervivencia estaba asegurada. Raúl, se nos ha agotado el tiempo, pero espero que no sea la última vez que nos visites. no digo- Estos son los libros, aquí están, muestro algunos, escritos por Raúl Villalba. Aquí están, recopilan la historia de Pergamino, están disponibles en la Biblioteca Menéndez y además en el circuito de librerías de nuestra ciudad y son de lectura obligada si les interesa, como en el caso mío, como en el caso de tantos, la historia de nuestra ciudad. Sobre todo, me gusta mucho el trabajo, a mí en lo personal, pero seguramente todos los libros tienen el mismo valor historiográfico, lo que ha hecho Raúl recopilando lo que fue el Pergamino del siglo XX. Y no podemos entender para dónde vamos si no sabemos de dónde venimos y tampoco si no sabemos dónde estamos parados acá. Así que gracias por este trabajo que has hecho, gracias que ha a quedado usted. para la posteridad. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de expresarme. Al Muchísimas contrario, gracias. al contrario. Bueno, si lo deseas podés retirarte, esto es streaming, así que no hay corte como en la muy televisión, perfecto. así que si querés podés retirarte. Muchísimas Si no, gracias. no hay problema. Sí.